El tema de hoy es geopolítica y la Academia Salvadoreña de la Historia. A primera vista estas dos cosas no parecen tener mucho que ver, pero espero que al final de la presentación quede claro el sentido de este título. Hoy conmemoramos que el 28 de enero de 1922 hubo en Madrid una reunión de la Real Academia de la Historia en la que se eligieron miembros correspondientes en El Salvador. Como dice el boletín de la Real Academia que pueden ver en esta foto, en esa misma sesión, y cito, quedó reconocida esta corporación así constituida como correspondiente de nuestra Academia de la Historia en la República de El Salvador. La Academia no empezó a funcionar inmediatamente. De hecho, hubo que esperar 3 años, hasta 1925. Un despacho del representante de Estados Unidos incluyó un relato bastante despectivo del acontecimiento. Cito textualmente mi traducción del informe. El 1 de abril se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Universidad Nacional la solemne inauguración de la Academia Salvadoreña de la Historia. Estuvieron presentes el presidente de la República, el cuerpo diplomático y consular y numerosos funcionarios del gobierno. El encargado de negocios español recibió un lugar de honor, presumiblemente porque la nueva organización se inspiró en la Academia Española de la Historia. Como suele ocurrir en los países pequeños, es de temer que poco o nada más allá de la ceremonia de inauguración se sepa de esta sociedad científica, y pone sociedad científica entre comillas, cuya fundación probablemente no se debió tanto a la demanda espontánea de los estudiosos de la historia como al deseo de poseer una institución tan altisonante como la de cualquier otro país. Aparentemente el diplomático no tenía mucha fe en nosotros. Para colocar en contexto la fundación de la Academia, he dividido mi presentación en 3 partes, que espero que tengan sentido. Primero, el proyecto hispanoamericanista, y explicaré de qué se trata esto. Luego hablaré sobre la situación después de 1898, del desastre del 98, como dicen los españoles. Y en tercer lugar, sobre el periodo inmediato a la fundación de la Academia. Estoy tratando así de colocar en un contexto más amplio la fundación de la Academia. Para abrir el tema del hispanoamericanismo voy a leer fragmentos de una carta que envió el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Alejandro Alvarado Quirós, al encargado de negocios de El Salvador en España y fundador de la Academia. Dice la carta: San José, 14 de octubre 1921. Señor don Ismael G. Fuentes, encargado de negocios de El Salvador, Madrid. Mi querido amigo, te confirmo mi cablegrama de antier. Tenía por objeto suplicarte que dieras publicidad a los festejos del Día de la Raza que celebramos en esta sección de América Española con inusitado entusiasmo, por estar la madre patria en lucha contra los eternos rebeldes de la morisma. Se puso la primera piedra al futuro monumento dedicado a Isabel la Católica, decretado por el Congreso y sancionado con mucho gusto por nosotros. Conste pues que no quedará en proyecto, o como decimos, en el limbo de las buenas intenciones. Será un bronce que pediremos a un artista de la península. Respecto a la Academia Costarricense correspondiente al español, Julio, y se refiere a Julio Acosta, el presidente de Costa Rica, te escribirá con extensión. Ambos formamos la lista del personal que sería propuesto por tu valiosa mediación y la de tu ilustre amigo, señor Maura, para este propósito. El más calificado elemento para trabajar en este asunto es Ricardo Fernández Guardia, historiador y literato de quilates muy altos, tesonero en el trabajo y españolista de vieja cepa. Creo que esa academia será interesante como estímulo para los jóvenes que hoy aspiran a tener un nombre y que, como centro para muchas iniciativas de carácter unión hispanoamericanista, desempeñará importante papel. Las gracias van rendidas en nombre de Costa Rica.
Con mi respetuoso saludo a doña María, recibe mis mejores recuerdos, con que se despide Alejandro Alvarado Quirós. Esta carta de Alvarado Quirós coloca en el mismo paquete algunos elementos importantes para la presentación de hoy. Los festejos del Día de la Raza, el monumento dedicado a Isabel la Católica, la Academia Costarricense correspondiente a la española, el contexto de la guerra de Marruecos que libraba España, el señor Maura, y se refería aquí a Antonio Maura, presidente del Consejo de Ministros en España, y finalmente habla de iniciativas de carácter Unión Hispanoamericanista. Esto último, el carácter Unión Hispanoamericanista o el hispanoamericanismo, es un tema que ha recibido bastante atención de colegas historiadores, empezando por el trabajo de Fred Pike a principios de los años 70. Curiosamente, el profesor Pike estuvo casado con una salvadoreña y es padre de una salvadoreña, o fue padre de una salvadoreña. Además, está el trabajo más reciente de David Marcilhací en la Sorbona y varios otros artículos. Les muestro aquí una pequeña selección del tipo de trabajo al que me estoy refiriendo. No puedo entrar en detalle, pero basta decir que hablan del hispanismo y del hispanoamericanismo como el proyecto de crear una comunidad cultural entre España y los países hispanohablantes de Latinoamérica, y de que dicha comunidad cultural podría acarrear beneficios de tipo político y económico. Esta idea de que se podía fomentar una comunidad cultural comienza tímidamente, según Pike, en la segunda mitad del siglo XIX. Comenzó con actividades de la Academia Española de la Lengua, que a partir de 1861 comenzó a conceder membresías correspondientes a académicos y luego a academias en América Latina. Hubo en España otros campeones de esta idea del hispanoamericanismo. Personajes como el novelista Juan Valera creían que la literatura era un lazo importante, porque la literatura hispanoamericana se inspiraba básicamente en la literatura española. A partir de la restauración borbónica a finales de 1874 en España, el Estado español adoptó la iniciativa, primero tímidamente y luego con más fuerza, como un proyecto para renovar el prestigio del Estado español. En 1885 aparece una organización para promover el hispanoamericanismo. Se trata de la Unión Iberoamericana, que tenía metas tanto culturales como comerciales. Esta temática adquiere gran relevancia después del desastre de 1898, la guerra hispanoamericana o hispano-estadounidense, cuando Estados Unidos arrebató a España, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Después de esta humillación, se vuelve al proyecto de renovar el prestigio internacional de España, fomentando el hispanoamericanismo, con la ventaja añadida de que después de 1898 ya los hispanoamericanos no veían a España como a un poder colonial, como a una amenaza colonialista. España había perdido todas sus colonias. El hispanoamericanismo toma fuerza, pero va a cambiar de sentido, de racionalidad política a través del tiempo. La guerra europea, por ejemplo, es uno de los elementos que hacen que cambie de significado. Lo mismo ocurre como resultado de los problemas en España, como el anarquismo y el separatismo catalán. El siguiente paso es explicar la traducción de este proyecto español a la realidad salvadoreña. La Academia de la Lengua comienza en El Salvador en 1875, cuando la Academia Española nombró miembros correspondientes en El Salvador. Aquí quiero destacar dos cosas. En primer lugar, los miembros de esa primera academia y en segundo lugar, la fecha en que se organizó. En la lista de miembros que les presento aquí, quiero destacar a Juan José Cañas. Como ustedes saben, Cañas es el autor de la letra del himno nacional. Fue un literato distinguido. Pero también era famoso porque era veterano de la guerra contra William Walker,
cuando los ejércitos centroamericanos se aliaron para combatir al filibustero Walker, que había tomado el control de Nicaragua en 1856. Esto no fue un episodio más en la vida de Cañas, sino que definió su activismo político por el resto de su vida. Esta identidad de Cañas, como uno de los luchadores que había ido a Nicaragua al mismo tiempo que Gerardo Barrios, creo que fue uno de los motivos para vincularse a lo que muchos veían como defensa cultural contra el proyecto expansivo del destino manifiesto de Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Pasemos ahora a la fecha de la fundación de la Academia, 1875. Tenemos que tomar en cuenta que el país estaba comenzando las reformas liberales que culminaron con la privatización forzada de ejidos y tierras de comunidades indígenas. En toda América Latina se estaba abrazando la promoción de la lengua castellana para unificar los estados que después de las independencias habían pasado por un periodo muy convulso de mucha división. Las divisiones no eran solamente ideológicas, sino también entre grupos étnicos. En estas circunstancias, los grupos hegemónicos mestizos y criollos veían como amenaza a las comunidades indígenas. En El Salvador, los líderes del país decían con toda claridad que veían a los pueblos indígenas como obstáculos al progreso. La exaltación de la pureza de la lengua castellana que buscaba la Academia de la Lengua era atractiva como herramienta para la unificación del país alrededor de la lengua castellana. También era una forma de señalar que la modernidad estaba en el español y de decir tácitamente que esas poblaciones que hablaban náhuatl o lenca eran un lastre para el proyecto agroexportador. Vemos entonces que había una racionalidad política salvadoreña para abrazar esta primera versión del hispanoamericanismo. Como dijimos, después de la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, el proyecto hispanoamericanista cobró nueva fuerza en España. La celebración de los centenarios de la independencia a lo largo de América Latina a partir de 1910 ofrecieron una ocasión para promover el hispanoamericanismo y redefinir el significado de la independencia. Si se quería fortalecer la relación entre España y sus antiguas colonias, era poco recomendable insistir en luchas violentas contra el poder colonial o utilizar la ruptura de cadenas como metáfora para la independencia. El hispanoamericanismo exigía nuevas narrativas para los movimientos de independencia. La estrategia discursiva del hispanoamericanismo era hablar de emancipación en lugar de independencia. La emancipación se entendía como algo muy diferente a una lucha violenta contra un poder colonial. La emancipación la adquieren las hijas e hijos al llegar a la mayoría de edad, pues ya están listos para caminar por su cuenta. En esta versión de la independencia, o mejor dicho de emancipación, la madre patria había educado a sus descendientes y les había dado una religión para que pudieran emanciparse. Las autoridades españolas buscaron una participación destacada en las fiestas de los centenarios en toda América Latina. El ejemplo más notable quizá fue el viaje de la infanta Isabel de Borbón, tía del rey Alfonso XIII, a las celebraciones en Buenos Aires. En esta foto pueden ver a la infanta Isabel en coche circulando por Buenos Aires y saludando al público. Además de las fiestas del centenario, se empezó también a fomentar la idea de una fiesta de la raza. Estos son elementos que adquirieron un significado particular en El Salvador. Un año después de la celebración de los centenarios en Buenos Aires y en Ciudad de México, El Salvador conmemoró con gran pompa
el centenario del primer grito de independencia. El gobierno de Manuel Enrique Araujo organizó una gran variedad de actividades, incluyendo congresos, ceremonias, monumentos. De hecho, el centenario del primer grito de independencia fue mucho más organizado, mucho más relevante que el del Acta de Independencia 10 años más tarde. Pero bueno, ya llegaremos ahí. Quiero destacar el discurso del alcalde de San Salvador en esa ocasión. Este apareció en la publicación de la Unión Iberoamericana. Esta es la organización que se había fundado en 1885 para fomentar el hispanoamericanismo. Les leo un párrafo del discurso del alcalde, el señor Chica, y él dice, y cito: España se tomó tanto interés por la educación de estos pueblos como una madre. Lo instruye, fomenta el buen ejercicio de las profesiones liberales, y sus asambleas provinciales son otras tantas escuelas políticas en donde los hombres aprenden a ser libres. Es decir, el alcalde revisa la idea de la independencia, no como algo confrontativo. No se trata de romper las cadenas, como decían a principios del siglo XIX, sino que la madre patria preparó a sus descendientes para la emancipación. El discurso es muy detallado, insiste mucho en esta idea, pero no se los voy a leer completamente porque pues resultaría muy largo. El señor Chicas pronunció este discurso que acercaba a El Salvador a España en circunstancias en que había una gran efervescencia en El Salvador por las actividades de Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe, al grado que los Marines invadieron Nicaragua pocos meses después. Pueden ver en esta foto una página del periódico Vox Populi en San Salvador en febrero de 1912, escasos 3 meses después de las celebraciones del centenario en San Salvador. El titular habla de la unión de la raza latina. En el primer párrafo dice que, y cito, la persistente y explícita amenaza del imperialismo del norte ante su incalificable conducta de avance y expansión sobre el continente americano, en presencia del odio entrañable cada día más manifiesto que esa nación profesa a nuestra raza, a la que gratuitamente ha jurado total exterminio. Termina la cita porque sigue en este estilo párrafo tras párrafo. Este artículo habla sobre la raza latina amenazada por el imperialismo. Este es un uso de la palabra raza muy diferente al de los darwinistas spencerianos. Esta versión del significado de raza estaba más vinculado al concepto de hispanoamericanismo, de comunidad cultural. Se hablaba de la raza latina como contrapuesta a la raza anglosajona. Después del desastre del 98, autores como José Enrique Rodó en Uruguay habían empezado a reaccionar contra las ambiciones imperialistas de Estados Unidos. Rubén Darío también hablaba de esto y hablaba de la raza latina, de la raza hispanoamericana. Eran términos un poco vagos que se podían definir más o menos ampliamente, pero siempre se regresaba a la idea de una comunidad cultural, la raza latina que estaba amenazada por la raza anglosajona, la comunidad hispanoamericana que estaba amenazada por el coloso del norte, se decía en aquella época. Este es el significado de raza al hablar del 12 de octubre como Día de la Raza. Esta es una celebración que proviene exactamente de estos años. La iniciativa de la fiesta de la raza para conmemorar la llegada de Cristóbal Colón al continente americano es una historia un poco curiosa que tiene su origen en Nueva York. Los inmigrantes italianos, que como todo grupo inmigrante nuevo se sentía marginado por los grupos hegemónicos, declaró el Día de Cristóbal Colón como una forma de fomentar el orgullo italiano, el orgullo étnico. Todavía hay en Nueva York un redondel en una esquina del Parque Central que se llama Columbus Circle. El gobernador de Nueva York declaró Columbus Day, el Día de Colón, como fecha oficial en 1910. 2 años más tarde, en su esfuerzo por crear una comunidad hispanoamericana,
las autoridades españolas habían dado seguimiento a las celebraciones de los centenarios de la independencia con la conmemoración de la Constitución de Cádiz. Durante estas festividades surgió la idea de imitar a Nueva York promoviendo un día festivo que conmemoraba la hazaña española del viaje de Colón, ahora es una hazaña española, denominándola Fiesta de la Raza, para celebrar la hispanidad, esa importante comunidad cultural. A partir del año siguiente, la Unión Iberoamericana comenzó una campaña formal para introducir la Fiesta de la Raza en toda América Latina como fiesta oficial. Al mismo tiempo, la situación en Centroamérica era sumamente seria. Estados Unidos había invadido Nicaragua en 1912 y la agitación antiimperialista había obligado en El Salvador a Manuel Enrique Araujo a hacer malabarismos diplomáticos para acallar el furor popular y detener el impulso de Estados Unidos. Pero a Manuel Enrique Araujo lo asesinaron en 1913. Después de este triste suceso, tomó el poder Carlos Meléndez, que heredó el problema de lidiar con el ascenso imperial de Estados Unidos y con las movilizaciones antiimperialistas que dominaban la política en todo el país. Este es el entorno político de la proclamación en 1915 de la Fiesta de la Raza como festividad oficial en El Salvador. La revista de la Unión Iberoamericana publicó la proclamación salvadoreña y también un artículo muy ilustrativo del significado político de la proclamación de la Fiesta de la Raza. La revista, al informar sobre una manifestación antiimperialista en San Salvador, dice que, y cito, en el reciente conflicto internacional entre México y Yanquilandia, el pueblo salvadoreño, el pueblo de las indomables rebeldías, digno descendiente de su inmortal cacique Atlacatl, se levantó como una ola de indignación para protestar enérgicamente en contra de la intervención norteamericana en México. Y luego cita un extraordinario discurso que pronunció el presidente Meléndez ante los manifestantes que habían llegado a su casa. Y cito: si las hostilidades se rompen entre México y los Estados Unidos, nuestra actitud debe ser digna de nuestro origen heroico. Antes de que los hombres del norte entren a la ciudad de los palacios, las huestes norteamericanas pasarán no solo sobre el último mexicano, sino también sobre el último salvadoreño. Se refiere a la invasión de Veracruz de parte de Woodrow Wilson. La publicación de este texto en la revista de la Unión Iberoamericana muestra que no era coincidencia que en El Salvador se estuviera promoviendo la idea de la raza hispanoamericana al mismo tiempo que se muestra la necesidad de defenderse en contra de la raza anglosajona. Pasemos ahora a la fundación de la Academia. Tenemos 4 fechas importantes de la presencia del hispanoamericanismo en El Salvador, alrededor de la fundación de la Academia. Me refiero al centenario del Acta de la Independencia en 1921, sería la primera fecha. 1922, el día en que la Academia Española nombró a salvadoreños como correspondientes. 1924, la colocación de las esculturas de los Reyes Católicos frente al Palacio Nacional. Y finalmente, 1925, la primera sesión de la Academia. Para el centenario vamos a tener una situación muy diferente a la de 10 años atrás. El centenario del primer grito de la independencia había sido una fiesta de fervor hispanoamericano. En 1921 el contexto era totalmente diferente. Si en 1911 había una clara sospecha a la creciente influencia de Estados Unidos, un sentimiento realmente antiimperialista, para 1921 ya había pasado la Primera Guerra Mundial, en la que Estados Unidos se había consolidado como potencia mundial. Además, El Salvador estaba pasando por una crisis económica muy seria,
y esto obligaba al gobierno de El Salvador, el gobierno de Jorge Meléndez, a buscar la ayuda de banqueros estadounidenses. La situación era tan seria que hay un informe del representante de Estados Unidos que decía muy claramente que había que aprovechar esa crisis económica de El Salvador para ganar influencia sobre los asuntos salvadoreños. Al mismo tiempo que ocurría todo esto y que había una crisis económica, había un esfuerzo por unir Centroamérica que triunfó y fracasó en un plazo de 11 meses durante el año 1921. Estamos hablando entonces de un país muy dividido. El comité organizador de los festejos del centenario lo presidía un español que había sido de paso el gran promotor de la fiesta de la raza en El Salvador, un señor que se llamaba José Marc. Él había incorporado al comité del centenario a las mismas personas que lo habían ayudado en la fiesta de la raza, incluyendo a varios de los más conocidos antiimperialistas del país como Salvador Merlos y José Mejía. Por otro lado, el mensaje presidencial del presidente Jorge Meléndez el día del 15 de septiembre, centenario del Acta de Independencia, ni siquiera mencionó a España. O sea que con respecto al tema del hispanoamericanismo, la situación en 1921 fue muy ambigua. Luego, en 1922, viene la fundación de la Academia, el 28 de enero, con la sesión de la Real Academia Española, en la que se dio el carácter de correspondiente a la española. Realmente, en esa ocasión, toda la acción estuvo en España. Nada ocurrió en El Salvador. Y fue impulsada por un diplomático que creía que el éxito de su gestión dependía de sus buenas relaciones con el mundo oficial español. Y en esos momentos, Antonio Maura, que estaba en la presidencia del Consejo de Ministros y que tenía en sus manos gravísimos problemas, como los reveses en la guerra de Marruecos, empezó a darle alta prioridad al hispanoamericanismo. Entonces, el encargado de negocios de El Salvador, don Ismael Fuentes, veía ventajoso servir de intermediario para la fundación de la Real Academia, lo que lo colocaba en una buena posición en el mundo oficial español. Esta es la única forma que he encontrado para interpretar ese momento. Ciertamente el impulso no venía desde El Salvador. Luego, en 1924, el día de la fiesta de la raza, se instalaron las esculturas de los Reyes Católicos frente al Palacio Nacional. Este sí es un momento de hispanoamericanismo más claro y con acción en ambos lados. Tienen ustedes aquí una foto de la escultura de la reina Isabel la Católica antes de su envío a El Salvador, durante una ceremonia oficial de entrega al representante salvadoreño. En la foto está a la izquierda Cuyo Valera, que era el escultor y de hecho sobrino de Juan Valera, que el siglo XIX había sido impulsor de la idea hispanoamericanista. Luego al ministro Fuentes, a la señora de Fuentes y a la derecha el dictador Primo de Rivera. La asistencia de tan alto personaje les da una idea de la importancia que la oficialidad española daba al proyecto hispanoamericanista. El día de la instalación de las esculturas, el tema recibió gran publicidad en El Salvador. El presidente Quiñones participó en las actividades de la fiesta de la raza, pues veía las ventajas políticas del tema. Bajo Antonio Maura y Primo de Rivera, el proyecto hispanoamericanista se había vuelto más conservador, y esto le convenía a Quiñones, quien lo usaba para ganar simpatías de nacionalistas salvadoreños sin apoyar a los antiimperialistas. Por último, en 1925 tenemos la primera sesión de la Academia, descrita por el representante de Estados Unidos. Vale la pena repetir lo que dijo sobre la actividad de la Academia, y cito textualmente: poco o nada más allá de las ceremonias
se va a saber de esta sociedad científica entre comillas, dando a entender que quienes se dedican a escribir historia en El Salvador no pueden producir obras científicas de calidad para comprender el pasado. Agradezco desde aquí el trabajo de años de mis colegas en la academia y de la presidenta y expresidentes que me escuchan, Eugenia López, Gustavo Herodier y Pedro Escalante, por desmentir de manera tan rotunda las predicciones del representante de Estados Unidos en 1925. Muchas gracias por su atención.